Damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través del internet. Le habla el pastor César Camejo de Caracas, Venezuela. Para nosotros es un placer llegar a sus hogares con la poderosa palabra de Dios. En nuestra sección Escudriñando Juntos las Escrituras, a todos los que nos ven por la página web, en nuestra dirección www.jesucristoesperanzadegloria.com.be, a todos los que nos ven por el Facebook y a todos los que nos ven en nuestro grupo de Facebook, puedan ser edificados por la palabra de Dios. Al fin de del compartir y de subir a la web estas lecturas bíblicas, estas enseñanzas bíblicas, es que podamos escudriñar y aprender juntos las Escrituras y así poder conocer a Cristo como debemos, el misterio de Cristo y la gloria venidera. Bueno, como terminamos el 18 la semana pasada, me deben capítulo 17 y capítulo 18 tarea. Háganlo porque eso les va a enseñar muchísimo y va a ayudar a ustedes a interpretar la Biblia mucho. Cuando entremos en la escuela de teología, ahí sí, se va a llevar notas, si no, no puede pasar de nivel y todo eso es como un instituto. Entonces, ahí no hay excusa. Hágalo porque esto lo va a ayudar para cuando llegue allá. Bueno, capítulo 19, versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, ¿cuáles palabras? Referentes a el perdón y la disciplina de no perdonar y a los hombres que hacen tropezar a otros. ¿Verdad? Cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a otras regiones de Judea al otro lado del Jordán. Aquí cambia el contexto, ¿no? Cambia la ubicación y el territorio donde él está aplicando su ministerio. Versículo 2. Le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Mira, multitudes y los sanó allí. O sea, no es mal que las multitudes, o sea, que una iglesia crezca de tal manera a tener multitudes. El problema es que esas multitudes sigan a Cristo como es debido, y es ahí donde están. Muchas de esas multitudes seguían a Jesús por necesidades, y bueno, el Señor, como era compasivo, que decía, los sanó. Dice, los sanó allí. Y, pero muchas de esas multitudes terminaban volviendo atrás porque la palabra terminaba confrontándole y pidiéndole más de lo que ellos estaban dispuestos a dar. Sin embargo, Dios, aquel que lo busca, lo consigue. Y multitudes seguían a Jesús y lo sanó allí. Porque Jesús tenía dos cosas que los fariseos no tenían. Uno, autoridad moral, y dos, autoridad espiritual. Jesús daba una cosa que los fariseos muertos no podían dar, y era el amor de Dios manifestado a través de sanidades, milagros y otras cosas como la multiplicación de los panes. Que movía al Señor a hacerlo, ya lo hemos estudiado y ya nos hemos dado cuenta que es la compasión y el amor. Entonces, el versículo 3 dice, entonces vinieron a él los fariseos, mira, estamos hablando de ellos, y aparecieron, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Fíjate algo. ¿Cuál era la motivación de los fariseos al acercarse a Jesús y hacerle esa pregunta? Hacerle caer. Pues siempre los fariseos están buscando algo de la ley para verlo si él se rebelaba contra Dios y hacerle caer. Pero, o sea, la conexión entre la sanidad de las multitudes y la llegada de los fariseos. La envidia que los mataba, ¿no? Así como cuando sanaban el día del reposo y todo eso. Siempre estaban ellos ahí para, no está violando la ley, mira. Entonces,
Vinieron estos atentando, le hicieron el lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. ¿Para qué repudiar? Darle carta de divorcio. Rechazar. Te repudio, o sea, yo no quiero vivir más contigo. Separación. Nos separamos porque te repudio, no quiero vivir más contigo. Entonces, dice, pero es cierto, tú dices, al hombre, generalmente el hombre era quien daba ese paso. Y él dice, él respondió y le dijo, ¿no habéis leído que él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, Jesús no fue a la ley, aunque fue a la Torá, que era lo que existía en ese momento, que era el Pentateuco. Está hablando de Génesis. Pero fíjate tú que no fue desde el momento del Éxodo, desde la Torá, sino fue hasta el momento de la creación, al principio, cuando todavía la ley de Moisés no se había instituido. Y él le dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Eso estaba en Génesis. Por eso le dice, no habéis leído. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que, no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Fíjense, hasta aquí. Esto viene con argumentos para tentarle, basado en la ley de Dios. Pero, ¿cómo responde Jesús? Él no lo habla. Y una de las cosas es la espada del Espíritu. Él lo lleva a la palabra. No haber leído. Es esto que Jesús no responde con sus argumentos o su manera de pensar. Lo lleva inmediatamente a las Escrituras. No, y va un momento antes de que siquiera hubiese llegado a Moisés. Ajá, para violarlo. ¿Tú sabes por qué? Porque el versículo después, el 7, nos da esa argumentación, porque él va antes de eso. El 7 dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarlo? Entonces, porque ellos fundamentaban todo en lo que Moisés había dicho. Él había fundamentado toda su ley en lo que Moisés decía, porque se vanagloriaban en la ley de Moisés. Y ciertamente la ley de Moisés no era la ley de Moisés, era la ley de Dios, que Dios le dio a Moisés y que él fue el intermediario para dársela al pueblo. Sin embargo, él lo llevó a la palabra, pero al principio. El que es sobre todo, ¿quién es Dios? El creador de todo. No habéis leído, ya que ellos estaban poniendo su interpretación en lo que Moisés había dicho, pero no habéis leído en esa Corán, esa ley, que Dios lo hizo al principio varón y hembra, y que por eso el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dice, por así que no son ya más dos. No son dos, para Dios no son dos personas, sino una sola carne. Aunque son dos personas, pero para Dios son una. Y dice, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre, o sea, no es lícito. O sea, no es por lo que yo no estoy argumentando con la misma palabra. Jesús le demuestra por las Escrituras que no era de Dios el divorcio. Entonces, la pregunta vino, bueno, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces eso le responde, le dice, aquí le saca lo que había en el corazón. Y le dice, y le dijo, por la dureza de vuestro corazón. Dios permitió que Moisés permitiera esto, no porque fuera voluntad de Dios, sino porque el hombre, la dureza del corazón. La mayoría de los divorcios vienen es por la dureza del corazón del hombre, no porque sea voluntad de Dios que se separe, porque Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Ok? Entonces ellos por cualquier cosa daban carta de divorcio
Me vio feo, nos divorciamos. Te salió una verruga, nos divorciamos. Se te está cayendo el pelo, nos divorciamos. Y hay mucha gente que de verdad corre en ese error y de verdad, oye, qué lamentable que mucha gente desconozcan de esto. Por eso que el Señor dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Que he escuchado a muchas personas que dicen que gracias a Dios que me quitó ese hombre de encima. Gracias al Señor, ese es Dios que me quitó, ese es Dios que me quitó ese ojo, ese yugo que tenía. Primero, ¿quién te lo buscó? Y Dios pues lo bendijo y lo unió. Y cuando se iban a casar, gracias Padre por traerme esta bendición. Entonces, le dice, ¿por qué Dios permitió que Moisés lo diera? Por la dureza del corazón. Pero pues la mayoría de los divorcios está fundamentado no en el principio del amor de Dios, totalmente lo contrario, en el desamor. Y es por una situación de dureza del corazón. Lo que me hiciste no te lo perdono. Falta de perdón. ¿Ah? Claro, una pregunta, pastor. Ajá. Lo que se fundamenta allí, hablando, para qué momento era el pueblo de Israel, que era el pueblo escogido de Dios. Si lo llevamos a la actualidad, este es un mensaje que va para el matrimonio de la iglesia. No, es para todo el De la matrimonio. creación. Porque el principio de la creación no existía judío, no existía gentil, nada de eso. O sea, Dios instituyó el matrimonio desde el principio, eso no es una cuestión de judío y gentil. Ahora, cuando Es la ley de Dios. O sea, en el caso del incrédulo con el Hijo de Dios, igualito Dios hizo a Adán y Eva y los dos se casaron, pecaron y eran pecadores y se habían casado. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Caín y Abel se casaron bajo pecado. pero ellos no eran el padre y madre, sino el padre. No, es decir que el matrimonio Dios lo instituyó no es para el cristiano, ni para el judío. Es una cuestión de que Dios creó al hombre y a la mujer. Por eso Cristo lo lleva al principio. Donde no existía pueblo de Israel, no existía Venezuela, nada. Aquí no hay excusa de eso. Esto es para ti, Chirimundo. Este es el propósito de Dios. Ahora, ¿por qué causa Dios permitió? Bueno, como el hombre es tan duro, cabeza dura, desde que le canceló por cualquier cosa. Que es la pregunta de ellos. Fíjate tú, versículo 3. Entonces vinieron a los fariseos tentándole diciendo, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. O sea, para decir de mala gana, no quiero ganar, fíjate, va, Dios, le tirará la conchita tomando. Sí, porque la idea era hacer lo que es. Pero era nada más repudiarlo, sino por cualquier cosa. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, madre, el 8 dice, ella le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. O sea, no es diseño de Dios el divorcio. No es. O sea, el divorcio está por causa de, bueno, si el hombre está endurecido en su corazón que ya no pueden vivir juntos, bueno, ya, separan. Pero al principio no, que eso no es el diseño de Dios. O sea, porque lo que Dios junto no lo separa el hombre. Nadie puede ir a un notario, ven hombre, divórciame. Legalmente ante el Estado sí, pero ante Dios no. Y el adulterio no lo dice el Estado, lo dice Dios. El adulterio es ante Dios, no es ante el Estado. De hecho, ante el Estado es bueno, se puede estar con otro, no hay ningún problema. ¿Me entiendes? Entonces, mira aquí, versículo 9. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, solamente por esa causa, y se casa con otra, adultera. ¿Por qué? Porque lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Hay gente que me viene a mí divorciada. ¿Me entiendes? Y quiere que yo me vuelva a casar. Entonces yo le pregunto, ¿por qué te divorciaste? No, bueno, es que no nos entendimos más y bueno, casi se abrió, nos alejamos y bueno, ya. Yo no quería más nada con él, lo dejé de amar, porque él me habló mal, me hablaba mal, me trataba mal. Entonces, yo no te puedo casar. Cásate ante el Estado, pero yo no puedo darle la bendición a ese matrimonio. ¿Por qué? Porque está en adulterio. ¿Entiendes?
No es por cualquier causa que Dios acepte el divorcio, solamente por una. Y es por causa de fornicación. Algunos eruditos dicen que según el principio que los padres daban a sus hijas al casamiento eran vírgenes. No había esa promiscuidad que había hoy. Entonces de repente si el marido la tomaba y se daba cuenta que no era virgen, él podía decir, yo no quiero nada contigo, me mentiste, tú eres una perdida, yo te doy divorcio, te repudio. Porque es una fornicaria, o sea, tuviste sexo antes de tocar a tu marido. Pero como en el caso de la hija de David, que fue violada por su hermano y no... Ajá. Y si el esposo lo aceptaba, no había problema, pero si el esposo tenía todo el derecho de repudiar. Pero la iba a ejercer su vida por... Exacto. Entonces, ahora, la palabra porneia, que es la palabra griega que aparece aquí como fornicación, se aplica también al hecho de, significa sexo ilícito, no solo sexo fuera del matrimonio, o sea, sexo sin estar casado, sino inclusive sexo entre los casados. Ahí hay un doble pecado, hay adulterio y hay fornicación. ¿Por qué? Porque es un sexo ilícito. Se está acostando con una mujer o con un hombre que no es su marido. O sea, ahí hay fornicación también. La fornicación no solo para aquel que no está casado, sino para el casado que se acuesta con una mujer que no es suya o con un hombre que no es suyo. ¿Ok? Hay doble porque el adulterio no es un acto de sexo, es un acto de ¿cómo se llama? De infidelidad en la mente, del corazón. Por eso digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, el adúltero no es adúltero porque se acuesta con otro, sino porque desea una mujer que no es suya. Y cuando está casado no, porque es su esposa. ¿Me entiendes? Y fornicación es el acto de sexo ilícito, tanto fuera del matrimonio como en el matrimonio cuando no es su esposa. Entonces, una persona que tiene un marido o una mujer que se acuesta con otro que no sea su marido o no sea su mujer, ahí hay fornicación. Y la otra persona que no acepta eso, esa infidelidad, se puede dar carta de divorcio y casarse y no adulterar. Pero si no es por esa causa, sino porque 20 años se enfrió el amor y ya no lo quiero más, me hablaba feo en los desayunos y yo no estaba dispuesto a soportar eso es dureza del corazón y saber sobrellevarse. Entonces, por esa causa, es la única manera que Dios acepte el divorcio. Porque Dios, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. O sea, entonces puede divorciar el registro civil, pero para Dios sigue casado. Y si te acuestas con otro, te casas con otra adultera. Aunque ante la ley estés bien aquí en la tierra. Hay caminos que a los hombres les parecen rectos, pero son caminos que llevan... Yo sé, bueno, pastor, y si Jesús dijo a no ser salvo por fornicación. Y si yo no sé qué broma, a no ser salvo por fornicación. Y si yo no soy Dios. Yo tengo que enseñarle qué enseña Jesús sobre el divorcio. Y esto fue lo que enseñó él. Sí, que uno de los dos sea infiel. O los dos, pero ahí están los dos casos también. Como el caso de una persona que tú sabes quién, ¿no? Pastor, pero si son bueno que si que lo que uno, digamos, separa el hombre, entonces esa persona se divorció por fornicación, y a esta persona igual no se puede casar más. No, pero sí dice salvo. Jesús lo acaba de decir. Mira lo dice. Versículo 9. Yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera. Y el que casa con la repudiada adultera. O sea, no solo el que se casa con otra, sino el que se casa con la otra mujer. El otro que no tiene nada que ver, que está llegando, es un adúltero. Porque No. Que no tiene nada que ver. Si el adultero es el hombre y la mujer se separa de él. Porque en los dos, por ejemplo, está la pareja, se separaron. Este se casa con otro, está adulterando. Y si el otro viene y se casa con ella, también adultera. Esta es adúltera ya. Y el otro que viene también es adúltero. No, pero si se divorcia por causa de fornicación. Ah, no, pero estaba hablando. Sí. Ya, salvo. Salvo.
Dice salvo por causa de fornicación. Pero aquí dice, pero el que se casa con la repudiada, o sea, por la que fue El que falló. el que falló. La repudiada es la que se divorció. Porque quien repudia en ese sentido es el marido. No, aunque la mujer, yo me quiero divorciar. Realmente, si el hombre acepta, él es el que está repudiando. ¿Entiendes? Ante Dios, porque él es la cabeza de la mujer. Entonces, es la repudiada, es ella, la divorciada. La palabra repudio es, no quiero vivir más contigo. O sea, ¿qué? O sea, si es el hombre que es infiel No, salvo por causa de de fornicación. fornicación. Si hay infidelidad, el que se casa no importa. El que hizo la infidelidad sí. Pero no, aquí no estamos hablando de eso. Este divorcio salvo. Si otro se divorcia que no es por causa de sexo ilícito, por infidelidad o por medidas fuera del matrimonio, y él la acepta, sí. Pero si no es por esa causa, no es esa causa, y cualquiera de los dos que se casa están adulterando. Los dos. Porque Dios no aceptó ese divorcio, al menos que sea por causa de fornicación. Por eso es que uno siempre debe pedir que el matrimonio, por lo menos en el pueblo de Dios. Bueno, vamos al versículo 9 otra vez. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, repudiar es divorcio, darle carta de divorcio. Cualquiera que le dé carta de divorcio a su mujer. Salvo por causa de fornicación. Esa es la única excepción. ¿Ok? Pero si no es por causa de fornicación, el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera el hombre. Y el que se casa con la repudiada, ¿quién es la repudiada? La divorciada. La que se también adultera. Se adultera tanto el que se casó con otra, como la mujer que se casó con otra, y el otro que viene casándose con una mujer que está divorciada ilegítimamente. ¿No entiendes? Al menos que haya infidelidad. Cuando hay infidelidad es otra cosa. Ahí sí Dios hace. Sí, porque es una infidelidad, es una traición. Y es muy difícil vivir y Dios no entiende eso. ¿Me entiendes? Es lo más duro para una pareja cuando hay infidelidad. ¿Me entiendes? Hasta el caso donde se mata a la persona, imagínate. ¿Hasta dónde llega una infidelidad? Entonces, de hecho, el proverbio habla, un versículo del hombre que cuando que por celo a su mujer es capaz de matarla. Pero no, el espíritu del celo. Llama el espíritu del celo. Sí, eso es. Entonces iban al sacerdote para saber si había infidelidad. Sí, entonces, por eso yo le digo, por lo menos aquí en varios solteros, que yo le digo, matrimonio no es una cualquier cosa, es una decisión para toda una vida. Entonces usted tiene que estar seguro, primero, si ama a la persona. Si la otra persona lo ama a usted, no solamente si tú lo amas, porque el matrimonio es de dos. Número dos, usted tiene que estar pendiente si los principios de Dios están en ellos. Porque si hay propósito. ¿Por qué? Si es la voluntad de Dios, ¿por qué? No, porque yo le di el tema de prematrimonial a la libertad de eso. Pero, esos principios deben estar ahí. ¿Por qué? Porque si una persona no está basada en el fundamento del amor, y número dos, en el fundamento del propósito de Dios, generalmente la gente va a tender a cada uno a la para su lado. Y eso va a terminar destruyendo el matrimonio, porque una casa dividida no permanece. Entonces, usted tiene que tomar bien la decisión con quién se va a casar, porque para Dios es para toda la vida. ¿Oyó? Por eso Dios tenía mucho cuidado a las mujeres extranjeras. No te cases con mujeres extranjeras. Para nosotros las mujeres del mundo. ¿Ok? Y los hombres del mundo. ¿Por qué? Porque el hombre del mundo no tiene los principios de Dios, no sigue a Dios. Él va a querer que tú hagas todo lo que él hace. Y si no hay unión en eso, va a haber choque inmediatamente. Y va a ser un caos el matrimonio. Va a terminar en divorcio. Y lo peor es que usted se lo buscó. Por no escuchar la voz de Dios. Entonces, estos estaban, por cualquier cosa, daban carta de divorcio. Dale. No, Moisés mandó a darle por la dureza de su corazón.
pero al principio no era así. Vayan a la escritura, vayan al fundamento de Dios, y el Señor los guía a uno y dice, es más, le digo algo, cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por fornicación, por sexo ilícito, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada también adultera. O sea, es un doble adulterio. Y ustedes saben lo trágico que es eso, porque los adúlteros no heredarán el reino de Dios, el lago de fuego y azufre. Entonces, ustedes tienen que tener cuidado en el caso de Rafael y Tamara, que ustedes tienen que tener cuidado con quién se van a casar. O los que nos escuchan a través de la web, no es cualquier cosa, ay, qué bonito, ay, qué linda, está buenota, es hermosa. No solamente eso es importante en una parte, pero no es el todo, de hecho, no es lo importante. Es el amor y el propósito de Dios, y se están con el mismo Dios. Entonces ustedes busquen dentro del cuerpo de Cristo y se dan frutos, si son espirituales verdaderamente. ¿Por qué? Porque eso los ayudará a que su matrimonio dure toda la vida. Porque un verdadero hombre, mujer de Dios, van a cuidarnos de no adulterar, de no fallar, de ser fiel. ¿Entienden? La fidelidad es muy importante. ¿Entienden? Yo te le decía a mi esposa, y a veces a ella le recuerdo, mira, si yo no fuera cristiano, yo me hubiera divorciado ya, me hubiera buscado otro. Pero, ¿qué me hace a mí ser fiel? A mi amor a Dios, mi fidelidad a Cristo, el conocimiento de su palabra, los principios divinos y mi amor a mi esposa. Claro, porque tú amas más a Dios. Ya mi esposa es mi segunda cosa más importante en mi vida. Yo me pastor que reconoce, y ayer Jenny, cuando la fue a buscar, me dijo, yo sí, gracias a Dios que tú eres cristiano, porque qué sería de nosotros si no conociera. Porque hoy es tremendo que toda la noche estamos leyendo la palabra, y la palabra, o sea, que es viva y eficaz, que está cortando, está quitando todo eso, ya ella está empezando a ver el mundo de una manera, ya el mundo, ay, pero como se empieza a o sea, ya se le está quitando el velo, el Señor le está quitando el velo para que ella vea el mundo. Y de verdad que, oye, cuando reconocen de verdad la grandeza y el poder de Dios, que sin Él es imposible de seguir adelante. Claro, en ese caso, ella al escuchar las conversaciones de sus amigas, el fulano le mostró caso no consiguió a nadie con otra, y cuando vea eso, pobrecita, no olvida loco. Así, Se intercambio de los maridos. Y están casadas. Son adúlteras, perdón. Porque la fidelidad tiene que comenzar desde aquí. Además, usted que está soltero, usted tiene que ser. Decir, yo voy a hacerle fiel a mi futura esposa, no la conozco, mi futura esposa, no la conozco. Pero desde ya voy a trabajando para mí por hacer tremendo. Cuando uno le es fiel a Dios, y uno entiende verdaderamente que uno es un embajador del reino de Dios, que uno es un príncipe, y en el caso de las mujeres es una princesa y príncipe dentro del reino. O sea, el pano nos dice que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Justamente con Cristo, imagínate eso, que necesitamos tener una persona que no nos ame a nosotros, que ame a Dios, que a nosotros. Esa es la clave. Porque cuando tú amas a Dios por sobre todas las cosas, tú vienes a vivir a una vida de obediencia a Él. Tú quieres conocer los principios de Dios se te revelan. Tú vas al principio de todas las cosas, tú buscas el origen de todo. ¿Cómo debo conducirme? Y mira, hermano, eso es tan tremendo porque de eso depende el éxito de un matrimonio. Entonces no es solamente que es cristiano. No, bueno, el diablo dice que es cristiano también y tiembla. Él dice que sabe que Dios es uno y tiembla. Y recita la palabra y todo. Entonces no es solo si da fruto, si es un hombre que ame más a Dios. ¿Ah? Entonces, si una mujer que ama más a Dios. Esa era mi oración, Rafael. Antes yo conocí a mi esposo, le decía al Señor, te amo más a ti que cualquier cosa en la vida. Por eso yo quiero que venga una mujer que te ame a ti, para que me ame a mí como debe ser.
que te ame a ti, porque yo sé que si te ama a ti, me amará a mí. Porque tú mandas a la mujer a mandar a su marido a respetarle, a respetarle. Porque además tú vas a necesitar ti, Va a vivir los principios de Dios, el amor de Dios. Y lo de nosotros ni duda. Entonces, hay poca gente por ahí avalando matrimonios que son adulterios. No, pero es que no sea radical. No, perdóname, pero esto no lo estoy diciendo yo. Se lo está enseñando a Jesucristo. ¿Quién es más sabio? ¿Yo o Cristo? ¿Quién tiene autoridad? ¿La palabra de Dios, la palabra de Cristo o la mía? Entonces, usted puede pensar mil cosas, que usted no es adúltero, que yo no sé qué broma, pero si no hace las cosas así, usted está dejando por el perol. Porque aquí no vale qué pienso yo sobre el divorcio, que me parece muy radical, muy extremista, ¿no? Es que Dios es claro con su concepto, Dios es santo. ¿Ok? El principio de Dios de unidad, de eternidad. ¿Ok? Y para eso Dios nos llamó, en todas las cosas. De hecho, acá notado así que el matrimonio representa a Cristo y a la iglesia. Imagínate tú, la boda del Cordero, la eternidad de la unión con Cristo. Imagínate tú, Efesios capítulo 5. Buscar una novia sin mancha, sin contaminación. Y que estará unida a él por los siglos de los siglos. Entonces, la mujer salió de Adán para que sean una sola carne, para que estén juntos, para siempre. O sea, el principio de la creación de Dios, Dios creó varón y mujer para que sean una sola carne, no sean dos más, sino una sola carne. ¿Ok? Y la única manera que Dios acepta el divorcio es por sexo ilícito, fornicación. Tanto fuera como dentro del matrimonio, si está fuera no necesita divorciarse, no está casado. Y es fornicación. Eso es fornicar y adúltero. Y los adúlteros que fornican, que son dos pecados juntamente ahí, también es un delito de infidelidad y que es posible que la persona que ha sido traicionada pueda rehacer su vida. Pero de resto, hermano, por eso es una decisión trascendental tanto como la salvación. El matrimonio. En la tierra, lo primordial es la salvación, que es eterno. Pero lo que trasciende en esta tierra es el matrimonio. Y ese matrimonio tiene que ser con alguien con que yo sepa que vamos a vivir esta vida juntos y que es un hombre y una mujer de Dios. Yo va a amar a Dios y va a amarme a mí y va a vivir, los dos van a vivir los principios de Dios y será de bien el matrimonio. La dureza del corazón es la primera causa de divorcio, porque a través de todo lo que se siembra, eso se cosecha. Si tú siembras desamor, mañana vas a cosechar desamor. ¿Entiendes? Si no hay relación bonita, no puede haber un enamoramiento. Se va apagando ese sentimiento bonito. Sin embargo, el amor es una decisión. Dios nos amó porque sintió lo mejor de nosotros y éramos sus enemigos. Él nos amó porque Él decidió amarnos y entregar su vida por nosotros, rescatarnos. Una decisión. Entonces a veces nos sentimos amar, pero yo decido amar por encima de todo. Ahora, cuando se trata de una relación de dos, ya no se trata de que yo lo haga, no que el otro lo haga. Y que no sea una cuestión que vaya a fracasar y después que yo me vaya a quedar sin casarme el resto de mi vida, porque hasta que se muera, es otra cosa, que la única manera que si el otro muere, yo me pongo. Más adelante hay otra enseñanza sobre eso, Pablo lo enseña. Porque el marido queda libre, o la mujer queda libre, porque la otra parte murió. Pero entonces no vaya a envenenar el tipo, no vaya a envenenar a la mujer, para quedar libre, entonces no, y eso se ve. Eso se ve, para que así, entonces,
Porque allá de paso hay la pensión, el seguro de vida. El seguro de vida, ya muchos aprovechan de eso y hay mismo Satanás que Te digo algo clave ahorita, que era sobre la decisión de amar. Y el mundo te vende la idea de que amar no es una decisión, sino que tú sencillamente, si sientes de amar, es que amas. Claro, yo lo llamo el concepto de pareja, pero hasta uno el andar en la calle y el tratar al enemigo, perdona, eso sí que se lo podemos Hay que hacerlo, pero no porque lo siento. no lo Exacto. Exacto, de hecho, el sentimiento viene de los momentos de calidad. Pero el amor es una decisión. Una cosa es el amor y otra cosa es el enamoramiento. Cosas diferentes. El enamoramiento viene por los momentos y el desamor también. Pero el amor es decisión. Ahora, una cosa es amar a mi prójimo, amar a mi enemigo, y otra cosa es amar a una persona para ser marido y mujer. ¿Por qué? Porque tienen que estar dos personas juntas para vivir en un convenio, en un pacto de matrimonio. Un convenio entre dos personas. O sea, si yo me ligo a ese pacto donde Dios sella esa bendición, ese matrimonio, pues Dios no casa, Dios bendice el matrimonio. Y ahí ese queda amalgamado para siempre. Porque Dios juntó, no le separe él, no. Por eso es que adultera. Porque aunque la ley se separe, ante Dios siguen ligados. ¿Entienden? Cantidad de gente me dijo, pero bueno, usted no sabe lo que yo he vivido, pero ¿qué culpa tengo yo, mi hija? Vaya y ponme el video de Cristo, pues. Le he dicho me han llegado a decir, pero ¿qué quieres que te diga? Lo que tú quieres escuchar. No, yo te estoy enseñando lo que Jesús dijo sobre esto. Es mi deber como pastor, guiarte a qué dijo Jesús y qué dice Dios. ¿Cuál es el principio? Versículo 10. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. No, y todavía con eso, con ese, no. Fíjate tú los discípulos. Pero por los padres. Entonces le dijo, no todos son capaces de recibir esto. ¿De recibir qué? Esta verdad. ¿Cuál verdad? Confronta. ¿Cuál verdad? De que fuimos hechos de la creación de No. unidos para... De que no todos están capacitados para no casarse. Para casar. para guardar Para aguantar el salida, o sea, como lo dice Pablo, se llama, para ser eunuco en el reino. Le digo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. O sea, hay hombres específicos que Dios tiene para que no se casen, como en el caso de Jeremías, en el caso del apóstol Pablo, que probablemente no se casaron. Pedro tuvo su esposa, me había dicho, Cristo le sanó a la suegra. Entonces, si el primer papa de la Iglesia Católica supuestamente es Pedro, porque ellos no se casan. Sí, eso es muy... ¿Qué papa va a ser Pedro? Bueno, Dios mío, esta gente es loca. Entonces, bueno, dice, he dado, versículo 12, pues hay eunucos, ¿viste? Se refiere a eso. Hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, o sea que no pueden tener relaciones sexuales. Hay eunucos que son hechos de eunucos por los hombres, que los castran, como hacían los reyes para cuidar a las doncellas. Y hay eunucos a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Hay gente que dijo, yo no me voy a casar y voy a vivir para Dios. Ellos se hicieron así mismos. ¿Ok? Y eso es su decisión de vida. El que sea, mira lo que dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. O sea, yo he visto pastores y ministros que atacan a muchachos y a muchachas que dicen que no se quieren casar, porque quieren vivir para Dios. Y si no tienen deseo, pues, esa es su decisión. Dios lo aplaude como lo hizo Juan Pablo. Ahora, no a todos les he dado esto. Hay gente que se está quemando. Bueno, Señor, te seré fiel, pero no. De hecho, Pablo dice peligroso. que el que tenga el don, o sea, es un don de Dios. Y también es una decisión.
Porque le dice, bueno, si es por esto entonces que voy a estar ligado a una mujer y no puedo divorciarme nada más, entonces no es bueno que ellos mismos se replicaron, que dicen, oye, ¿cómo es esto? ¿Entiendes? Hasta a ellos les fue difícil comprender esto. Entonces le digo, pero no todo el mundo es capaz de recibir esto. Hay gente eunucos por causa de los hombres, hay otros porque nacieron así, otros se hicieron así por causa del reino de los cielos. El que pueda recibir esto, que lo reciba. Cristo se hizo así, él no tuvo un cure. Hay miles de evangelios casados con María Magdalena, no sé qué broma, blasfemia. Él no tuvo muerte, él se dedicó 3 años y medio a predicar el evangelio y a morir en la cruz. El cordero sacrificado, puro en todo. ¿Ok? Así que yo insisto que si hay alguien que quiere recibir esto, hágalo tranquilamente y nadie tiene por qué no le tiene que juzgarlo. ¿Por qué? No, porque es bueno que el hombre tenga a su mujer, sí, pero también es bueno que hay gente que se haga por causa del ministerio, o sea, para dedicarse su vida solamente al Señor. Eso no está mal. Ahora, si no tiene nada que ver con el reino, y no se cree casar, eso hay que revisarlo. ¿Me entiendes? Porque no es bueno que el hombre esté solo, dice la Biblia. ¿Ah? Porque ayuda idónea nos es dada. Pero esto solamente, no todo el mundo es capaz de poder hacerlo. Por causa de las fornicaciones, dice Pablo. Es mejor que el hombre tenga a su mujer. Para no andar de rialengo, de aquí a allá, tenga a su mujer. Ponga. Ok. Versículo 13. Así que ser eunuco por causa de Cristo y del reino no es malo. ¿Ok? Es más, ni es un requisito el matrimonio para el ministerio. No es un requisito. Sí, pero sí es bueno que el hombre en el ministerio tenga a su esposa para que le ayude. Siempre y cuando el hombre no tenga ese don. Por ejemplo, yo no lo tengo. Solo tiene valor si no se le ha casado. Sí, si no, será imposible ser fiel a Dios. ¿Entiendes? Aunque yo puedo profetizarte que iba a... No, sí, te cae, pero bueno. Se no tiene eso por ningún lado. Bueno, pero sepa esperar a su esposa y como... Amén. Versículo 13. Entonces fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orar. O sea, aquí irrumpieron otros personajes, niños, para que pusiese las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos les reprendieron. ¿Cómo andan a los discípulos? Estos carnales, ¿vale? Estamos hablando del divorcio, esto está bueno, ¿vale? Hoy vienen ustedes a meterse en el asunto. Uy, vale, todo el tiempo, vayan a jugar para allá, vayan a jugar para allá. Cualquier parecido con la realidad no me considero. Tremendo. Pero Jesús le dijo, dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Mira, esto es importante, hermano, en la iglesia de hoy. Porque nosotros somos los culpables de que los niños no quieran nada con Dios. Somos los culpables. Hay iglesias que solo los niños son tan molestos. Por eso yo no quiero que mi esposa, la pastora, se vea niños afuera cuando esté gritando. Nos interrumpe, sí. Pero es bueno que esté adentro, que escuche las palabras, así. ¿Me entiendes? No es para allá por fuera, no alejarlo. La iglesia es acercarlo. Porque en el momento que el mismo enemigo puede aprovechar al niño para sacar. Claro, yo le digo, vente para acá y voy para allá, no sé qué, pero siempre permitiendo que ellos tengan parte en las cosas de Dios, de la iglesia. De hecho, cuando el número de niños crece en el nombre del Señor, tendremos nuestro servicio de niños donde ellos adoren a Dios, donde ellos se eduquen, vamos a tener estas cuestiones para los niños. Y hay que acercarlos porque ellos también quieren conocer a Dios. Y lo que nosotros hagamos hoy, si nosotros no instruyemos a los niños, lo va a hacer Satanás. Entonces, no vayamos a decir que ellos no quieren nada con Dios, porque es que fuimos nosotros que no lo instruimos. Y a veces los discípulos lo reprendieron, váyanse aquí, entonces qué broma. Epa, de su hijo, ¿qué pasa? Dejen que los niños vengan a mí. No se lo diga porque de lo que es el reino de los cielos, porque la humildad y la sencillez de un niño Dios la recibe. Porque el que no es como un niño no entra al reino.
sencillez, humildad. Entonces a veces vemos bueno, yo he visto a diáconos, he visto a los que llaman mujeres, he visto a gente, pues, llamados líderes que les molestan los niños, ¿eh? Cuando ellos tienen que estar parte del culto, ¿entiendes? Entonces, Dios, para todo eso, Jeremías, cuando Dios lo llamaba a profetizar, era un niño, porque Dios no mide edad para... De hecho, David dijo, cuando Dios me escogió desde el vientre de mi madre, El mismo Samuel fue dedicado a Dios. Y yo le dediqué a mi hijo en el altar, mi esposa y yo lo alzamos así, para que le sirva. De hecho, Dios nos reveló qué va a hacer con él. Y entonces lo vamos a alejar de las cosas de Dios, si se lo dedicamos a él. No, es que Dios haga su cumpla su propósito en él y ya. Bueno, leemos el 16. bueno. Entonces vino uno y dijo, maestro bueno, siempre el adulador por delante, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Porque claro, ahí no, la gracia todavía no estaba. ¿Okay? Cristo no había muerto. Entonces Cristo estaba bajo la ley caminando, era por obra, la obra de la ley. Entonces él dijo, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Lo primero. Mira, qué tremendo, ¿no? Pero ven acá, Jesús era santo, ¿verdad? Claro que era santo y sin mancha. Dios hecho hombre, sí lo era. Y lo es. Y era bueno, santo. Y era bueno porque no había maldad en él. No había maldad. De hecho, fue crucificado en justicia, en obediencia. Pero sin embargo, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Sabes por qué? Porque él estaba en condición de hombre. No, y él probó su corazón, ¿sabes? Violante se valía en su corazón. Que había... Era adulante. Adulante. Él es adulante, pero sin embargo, amigo, ¿por qué me llamas bueno? A mí me da risa estos que van en el método. Toma, mi gente buena. Él se quebró, además llévate esto bien rico para la casa. Llévate a los niños, al ver, mi gente buena. Y yo le respondí a uno que decía mi gente buena, cuando me estaba dando la foto, y le dije, epa, hay uno solo bueno, es Dios. No hay ningún hombre bueno. Y me dijo, ajá, ok, es verdad, eso es verdad, me dijo. Y se fue. En su puesto. Y Jesús le dio lo mismo. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Dios es bueno. Pero Jesús le dijo, no aceptó ese término de bueno, porque aunque él era justo y santo, él estaba en condición de hombre. Y ese atributo bueno solamente estaba a Dios. Mira cómo él honra a su Padre. Cómo reconoce solamente la bondad del Dios de la vida, el Dios de la vida. Bueno, pero no era Dios con nosotros, pero él se despojó. Y estaba en la condición de hombre, semejante a los hombres. Se hizo pecado. O sea, no es que él tenía pecado, es que se hizo en forma de pecado. Carne podrida. Carne mortal. Por eso no hubiera podido morir en la cruz. Vino de una mujer pecadora que se llama María. Pero lo que no vino con simiente pecadora, porque José no es el padre de Jesús, sino es obra del Espíritu. ¿Ok? Por eso la línea sanguínea estaba santa. Porque no venía por simiente del primer Adán. Sin embargo, fue engendrado un cuerpo pecador como el de María. Y yo le digo algo, hermano. Ni Jesús atribuyó la bondad a él. Cuando vinieron a decirle, bueno, si alguna cosa hacemos buena, porque el que no sabe hacerlo, el que sabe hacer lo bueno no lo hace el pecado. Pero si alguna cosa buena hacemos, es porque Dios está en nosotros. Y bueno, el pecador para él es bueno, pero dice la Biblia que toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Para Dios, imagínate tú. Así que lo que para el hombre considera bueno, no es bueno para Dios. Sin embargo, el fundamento de donde viene la bondad, fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, bondad,
Sí. Entonces, bondad es fruto del Espíritu, es de Dios. ¿Ok? Entonces, todas las obras buenas que Jesús estaba haciendo era por obra de Dios, de la obra del Espíritu, por obra del Padre. Amén. Entonces viene el maestro, pues no va a querer congraciarse ahí. Y no es, porque me llamo bueno, no hay ninguno bueno, solamente uno, Dios. ¿Sabes que hay gente que me ha tocado, ¿no?, conversar sobre la palabra y decirle que todos somos pecadores? Le dicen, bueno, pero, ok, todos pecamos, pero es que yo he sido bueno, yo he hecho obras de bondad, he ayudado a la gente, yo no mato, yo he hecho. Y ¿sabes qué veo? Que la gente se vanagloria de las cosas que hace, o sea, que no hay tal sinceridad en hacer muchas obras de las que dicen hacer, sino que las hacen siempre esperando como que, bueno, como yo estoy contenta por esto, voy a darle una monedita a la gente porque después yo voy a decir, a los 2 días, no, yo voy a tener un algo, y le di a su No es por amor. y no es por amor, o sea, muchos, no todos, pero muchos lo hacen por... Y aunque lo hicieron por amor, la única buena obra que es aprobada por Dios es la que viene de Él. Viene del Espíritu de Dios. Amén. Eso no tenemos que hacer las obras para ser salvos, sino Si no, que ya somos salvos. sí, es que la obra, el fruto, de Dios en nosotros. claro, que alguien que tiene a Dios no puede estar sin fruto, es imposible, de bondad, de amor. Entonces, importante el hecho de que Jesús rechaza este atributo, que solamente le pertenece a Dios. Y le dice, mas si quieres entrar en la vida, porque le pregunto, ¿qué debo hacer para entrar en la vida? Guarda los mandamientos. ¿Por qué le dice eso? Porque Jesús estaba en la ley. Jesús caminó bajo la ley. Guarda los mandamientos. ¿Cuál es los mandamientos? El decálogo, los 10 mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, los 10 mandamientos que tengan eso en. No adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mire esto. Vivir esto no nos salva hoy. Pero el que no vive esto no está salvo. ¿Usted me está entendiendo? Porque la ley de Dios no ha sido abolida, ha sido confirmada por Cristo. Me explico. Antes en la ley, la justicia era por las obras de la ley. Ahora no, ahora es por la fe en Jesús su justicia. Pero al recibir esa justicia, la naturaleza del Espíritu viene a mí, y Él es el que me hace vivir esto. Porque por las obras de la carne no es posible. ¿Me entiendes? Por eso siempre en la ley, siempre Dios terminaba juzgando. Porque era imposible que la gente pudiera cumplir a cabalidad la ley. Y decía la ley en Deuteronomio, si alguno viola una tilde de la ley, ha violado toda la ley. No importa que hagas 99, si violas una, violaste toda. Era lo difícil que era. Y pues como el hombre natural es pecador, es terrible. Ahora, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Díganme si alguien que tiene el Espíritu de Dios hace eso. De hecho, los que platican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, dice Pablo en la ¿ves? Aquí era por hacer esto. Ahora, esto lo hacemos porque ahora Cristo está en nosotros. ¿Entienden? Él nos lleva a vivir esto. ¿Entienden? Y es una causa de que el Espíritu vive en nosotros. Pero en ese momento le digo, bueno, no adulterará, no matará, no hurtará, no dirá falso testimonio. Ahora que tiene el Espíritu de Dios, honra a su padre y a su madre. Y todo eso es porque ya nació de nuevo, porque tiene el Espíritu de Dios. Antes no, ellos para ser justificados tenían que guardar la ley, porque esto era la ley de Moisés, lo que Dios le dio a Moisés, el decálogo, los 10 mandamientos, que siguen operativos, pero que el Espíritu Santo nos hace vivirlo, que es diferente. Ellos no tenían el Espíritu de Dios, ¿entiendes? Era complicado. El joven le dijo, todo esto es guardado desde mi juventud, se quiso congraciar. ¿Qué más me falta, pues? Si todo esto es vivir. Porque, bueno, ellos se han enseñado la ley desde la niñez a los judíos.
¿entiendes? Desde la niñez ellos conocían la Escritura. Entonces, muchos de ellos guardaban casi que toda la ley y se jactaban de ello. Entonces, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme. Mire lo que Jesús hace. Bueno, si quieres llegar a ser perfecto como Dios, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y tendrás tesoro en los cielos. Que eso es los tesoros verdaderos. Tesoros en los cielos. En los cielos. Ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Había algo que él no había entregado a Dios, que era su corazón. O sea, él practicaba todos los mandamientos desde su juventud, pero no había entregado su corazón totalmente a Dios. Y Dios nos pide todo. Oye, y es tremendo cuando él dice, si quieres ser perfecto, es decir, que se logra la perfección cuando le entregas el corazón a Dios. Aquí él habla de ser dadivoso, pero en realidad es el entregar. Sí, es el entregarle el corazón a Dios, y conforme a uno entregarle el corazón y amarlo sobre todas las cosas, ahí se van a manifestar estas obras, vas a poder ayudar a los pobres, dar todo lo que tenemos. ¿Qué pasa? Es que no solo se trataba de ser dadivoso, Sí, exacto, que no es nada más eso. sino que él estaba probando a quién amaba más. ¿Tú crees que Dios quería, que Cristo quería que él se quedara miserable? Pero ¿estás seguro que te has entregado todo a Dios? Le dijo a él. Bueno, vende todo lo que tiene. ¿Cómo Jesús sabía que tenía? Me imagino como su manera de vestir. O porque el Espíritu Santo revela. Oye, y él conocía los corazones y lo que pensara, eso, o sea, sabía. Dios. Entonces, él le dijo, oyendo a este joven la palabra se fue triste porque tenía mucha posición. Se entristeció su corazón. Y mire lo que Jesús dijo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. ¿A quién se lo dijo? A los discípulos. De cierto digo que difícilmente entrará un rico al reino de los cielos. ¿Qué tal? Dice que no es imposible, dice difícilmente. ¿Ok? Bueno, salvación es para los que tienen dinero también. Pero difícilmente entrará un rico al reino de los cielos. Otra vez digo, el versículo 24, que es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. El ojo de la aguja no es la aguja que usted conoce de coser. Es una puerta en Jerusalén. Un puerta en Jerusalén bajita que los camellos para pasar tienen que... Y era muy casi difícil que pasara un camello por ahí. Ya le digo, es más fácil que pase un camello por el ojo de la aguja, la puerta de la aguja, había muchas puertas debajo de la aguja, que un rico entre por el reino de los cielos. Entonces, oye, Hay una interpretación en ese versículo que dice de que no era camello, sino era camelo, y el camelo era una soga. Era una soga que se usaba en los puertos de Roma y la mención ya. No, pero sí, yo escuché una vez, pero No, dice camello. El camello es camello. Y la aguja era la puerta en Jerusalén. Entonces pero ella tenía que jorobarse, tenía que arrodillarse mucho. Era prácticamente muy imposible. Pero era más fácil que un camello pasara por ahí que un rico entrara al reino de los cielos. ¿Por qué? Lo vamos a ver por qué. Jesús, todos sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién entonces puede hacer salvo? Nah, guarda, imagínate tú, estás frito esto. Entonces los ricos se fregaron, entonces vieron. Y de hecho muchos de ellos eran empresarios, eran personas que trabajaban y producían, pescadores. Bueno, aunque estos ellos dejaron todo y... Pero estos se asombraron, oye, entonces cómo va a poder ser salvo a la gente? Familia y... ¡Wow! Pero imagínate que usted haga esta declaración, qué difícil es, ¿no? Entonces, ¿quién podrá ser salvo? La pregunta, mirándolo Jesús, le dijo, para los hombres esto es imposible,
Mas para Dios todo es posible. Es referente a la salvación de los ricos. Dios puede salvar a un rico, tocar el corazón y hacer que ese corazón se humille, que no ama más el dinero que a Dios. ¿Me entiendes? El problema del joven rico es que no estaba dispuesto a dejarlo todo por él. Dios probó su corazón, Jesús probó el corazón, para ver si verdaderamente amaba más a Dios que al dinero, que era capaz de desprenderse de todo y pegarse y seguir a Jesús como uno de ellos. ¿Me entiendes? No estuvo dispuesto a hacerlo. Entonces Jesús hace esta declaración. Porque es lo que dice más adelante, es lo que dijo en el Sermón del Monte, que nosotros vimos capítulos más atrás. Nadie puede servir a dos señores. Amará a uno o aborrecer a otro. Nadie puede servir a Dios y a la riqueza. No hagáis tesoros en la tierra donde el polino y el orín corrompe. O sea, no te dediques, no es que no puedes hacer, sino que tu prioridad sea esa. ¿Ok? Pero hacer tesoro en los cielos donde el orín y el polino no corrompe, que es eterno, es perpetuo. Porque el corazón se habitúa a la codicia. Y es violación de la ley de Dios, codicia, avaricia, que es idolatría, querer tener, no se conforma con lo que tiene. Entonces, uno primero tiene que aprender a contentarse con lo que tiene. Yo le envié un versículo de esto esta mañana. ¿Ok? Pues entonces, el ser humano inconforme y no está dispuesto a dejarlo todo por Dios, entonces, Dios te pide todo o nada, y en eso Dios es radical. Dije que es difícil la cosa. Pero cuando Dios toca un corazón, pues para todo es posible para Dios. El hombre es capaz de dejarlo todo por Dios. Y de los apóstoles, dejando sus redes, le siguieron los discípulos. O como uno deja un trabajo para dedicarse a un ministerio. Y depende de dejar sueños, dejar metas, dejar todo para uno de perder la vida para ganar la eterna, la gloria, para dedicarse a un ministerio, para dedicarse. Entonces, él probó su corazón. Bueno, has cumplido todos los mandamientos, falta uno. Vende todo lo que tiene. ¿Quieren ser perfectos? Entonces Jesús dijo, difícilmente, ¿por qué? Porque el rico ama más al dinero que a Dios. Por eso es que lo dice. Y Pablo dice en primera carta de Timoteo, capítulo 6, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. De ahí vienen los robos. ¿Por qué la gente roba en la calle? Porque codicia algo que no tiene. La fuente del robo es la codicia. De codicia, lo quiere y va a hacer todo para obtenerlo. Entonces, la raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, la fuente del engaño, ¿sí? ¿Tú me entiendes? De las luchas de poder, del asesinato de pueblos y tantas cosas que pasan en el mundo es por esa fuente. O sea, Dios o lo amas más a Él por sobre todas las cosas o no es digno de reír. Hay personas, bueno, hermanos en Cristo, que han libertado estos versículos hacia dos corrientes, ¿no? Uno, hacia esa corriente de que ellos tienen que vivir de una forma, como se puede decir, miserable, tienen que vivir un ranchito, al extremo, a la miseria, porque si tiene cualquier cosa, entonces le va a No es malo tener dinero. Claro. Lo malo es el amor al dinero. Y el otro se van al otro extremo, de decir, imagínate, pero como un hijo del rey va a vivir en miseria. Es llevar ese equilibrio, pero puedes tener tus cosas. Mira, yo puedo tener dinero en el banco, yo te lo digo, mi esposo sabe. A mí no me duele gastar algo para la iglesia. Dale, mi hermano, no me duele. No me duele para nada. Para nada, ¿no? Para nada, o sea, me quita el sueño. Ni tampoco voy a dejar la iglesia porque me ofrezcan un trabajo de 4 millones de bolívares semanales. No. Yo estoy claro. Yo sé que mi herencia es más gloriosa. ¿Me entiendes? Yo he dejado todo por Cristo y mi corazón fue probado en esto bastantes veces. Y ha sido probado y seguirá siendo probado. ¿Me entiendes? Jesús dejó su gloria. Él fue probado. Se despojó. Estando en la gloria. De hecho, en la oración dijo, Padre, te vuelven a aquella gloria con que estuve contigo antes que el mundo fuese. Ok, él despojó esa gloria.
los discípulos, sígueme, dejándolo todo, decían. O sea, Dios probó cada uno. Y quizá alguno de ustedes se ha probado en eso. ¿No entienden? ¿Ah? No se vaya triste. Yo porque tanto trabajé, tanto estudié, después de tanto que más menos años, sí, no, que no quiere darte su sueldito cómodo. Pero eso es cuando Dios llama. Es cuando Dios llama. Y eso es un trato personal con Dios, con la persona. Pero Dios no va a probar. Y a ver cosas que tú tienes que Dios va a pedir que las compartas, como se lo pidió a este hombre. Y es todo. Y es todo. No es alguna parte, es todo. Porque nos va a probar tremendo eso. Con gente con necesidades, con hermanos en situaciones. Bueno. Entonces, versículo. Ok, es imposible para Dios, era 27. Para Dios todo es posible, o sea, Dios tiene la capacidad de hacer que un rico se humille y se arrepienta y no viva para el dinero, sino para él. Entonces, respondió Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. Mira, sí. Aquí Pedro lo dice. No es que Dios seguía en su empresa. No, yo no seguía en su empresa. Ella dice, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedro como siempre, vale, concha. Bueno, nosotros le hemos dejado todo. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo, de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, hablando del término del reino, ¿okay? Vosotros que me habéis seguido, también sentaréis en 12 tronos para jugar a los 12 tribus de Israel. Es futuro. Pero ustedes lo han dejado todo en esta tierra por mí. Y ustedes que lo han dejado todo, en el día que yo me siente en mi trono para reinar, ustedes se sentarán conmigo a reinar a las 12 tribus de Israel, porque ya eran 12 discípulos, 12 apóstoles, uno por cada tribu. Pero Ese era así, no es el G12 de hoy. Es el modelo de Jesús, que 12 pagará 12, que no, él lo hizo porque eran 12 tribus de Israel. Pero Pedro era de esa tribu, Juan era de esa tribu. Sí. Cada uno era Acuérdate que Jesús los eligió, cada uno. de esa tribu. Sí. Entonces, mira esto. Y aunque no fueran de las 12 tribus, él las eligió por eso. Porque ellos, cada uno de ellos, se iban a sentar a jugar a las 12 tribus de Israel. Uno de ellos fue desganado, fue Judas, pero fue tomado otro en su lugar. Ahora, el debate si es por el que se tomó suerte Matías o si es Saulo. Eso lo sabremos algún día. ¿Entiendes? Pero, una de las cosas, mi hermano, es que él les promete el reino venidero. Es una cosa en el día de la gloria. No es aquí en la tierra. ¿Ok? Porque nosotros somos extranjeros y peregrinos, estamos de paso. Si él nos da algo que fuera de esta tierra, entonces eso sería pasajero, tendría fin. ¿Ok? Nosotros en el tiempo de la gloria de la transformación gloriosa. Así están los que fueron apóstoles entre Israel y los que hemos sido llamados entre los gentiles, a quienes juzgaremos a las naciones gentiles. Esa es donde entra la iglesia, el cuerpo de Cristo, con judíos y gentiles. ¿Entiendes? O sea, tronos de reino. Bueno, estos que prefirieron más la gloria de esta tierra, es casi imposible que ellos entren al reino de Dios por amor al dinero. Aunque Dios es posible que pueda salvar a quien sea. Sin embargo, ustedes que lo han dejado todo por mí, cuando yo me siento en el trono a reinar, ustedes se sentarán conmigo a juzgar, reino. ¿Sí? A 12 tribus de Israel, lugar de honra. ¿Ok? Pero muchos primeros serán postreros y muchos postreros primeros. Uno, el 29, El versículo 29, perdón. Verdad, el 29. muy importante. Muy importante. Y cualquiera que haya dejado casas,
o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Heredar de herencia. Porque ese hombre se ha despojado de todo. O sea, ese hombre para él no es más importante en su vida que Cristo. Lo radical. Es bueno, mijo, si te queda un tiempito por ahí, parte de mi reino será tuyo. No, ¿qué dice? Cualquiera que haya dejado, casas, propiedades, hermano, hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijo, está hablando de familia, o tierras, pero ¿por qué? Por su nombre. Y esto es lo que mismo que yo le prediqué el miércoles, creo, cuando hablamos de que los enemigos de nuestra casa serán los de nuestra familia en el sentido por su nombre. Y es que hay gente que no está dispuesta, inclusive hay mujeres, la voluntad de Dios no es que se separe la pareja, entonces aquí parece que hay una incongruencia, pero no la hay, porque esta es una situación de su nombre. Y hay mujeres y hay esposos que son de tropiezo para la vida cristiana de otra pareja. Y ahí donde dice, si tu otra ocasión de caer, sácatelo, no entra, o sea, si hay alguien que te tropiezo para mi nombre, para mi reino, quítalo de tu vida. Inclusive mujeres y hijos. A mí me tocó ver un caso, esto es tan radical como Cristo lo está enseñando. Me tocó ver un caso de una pareja que la mujer le montaba cacho el amado a su esposo. La mujer daba testimonio, no la acompañaba al ministerio, hacía todo para hacerla bien posible. Y este era un evangelista, Dios le abría puertas por todos los lugares. Pero esa situación le era de mal testimonio y le estaba rayando. Y su vida emocional no estaba bien. Aunque él estaba haciendo la obra de Dios con todo su corazón y Dios lo usaba con poder. Yo lo conozco, yo lo bendiga. Un compañero de clase de seminario, no, compañero de clase de seminario. Entonces, usted paró de su mujer. La mujer se fue con otro, pero sigue predicando a Cristo. Porque no iba a ser ella el pie de tropiezo para que él cumpla la voluntad de Dios. Hay gente que dice que lo más importante es, después de Dios, la familia. Y poner el ministerio en el tercer cargo. Pero el ministerio es parte de la obediencia en el reino de Dios. O sea, esa es la voluntad de Dios. La familia es muy importante. Pero cuando ella te es ocasión de caer y te es tropiezo para no seguir a Cristo, es tiempo de dejarlos. Algunos me están oyendo, parece radical, pero eso es lo que Jesús está enseñando. No es otra cosa. ¿Ok? Lo que está diciendo, cualquier persona que ponga por encima familia, dice, hijos o tierra, heredades, propiedades, por mi nombre recibirá 100 veces más y dará vida eterna a cualquiera que haya dejado. Porque Dios siempre nos va a pedir algo de nosotros. Hay madres que son de tropiezo a sus hijos para servir a Dios. Hay padres también. ¿Qué vas a hacer? ¿Dejar de congregarte? Bueno, pero Dios me manda de mí a obedecer a mis padres. Sí, pero cuando tus padres hacen desobedecer a Cristo, ahí está alguien superior, y es Cristo. Cristo es superior a todos. Él tiene la preeminencia. Yo tengo que aprender eso. Cristo tenga la preeminencia en su vida. Trabajo, Rafael, es importante. Trabajo, el que no trabaja no come. Y es bueno que uno sea productivo. Pero si eso te quita tu tiempo de educación, de formación, de crecimiento, y tú no pones un parado a lo que te quita de tu congregación, tal, Dios te llama, te está diciendo, estás poniendo primero por encima de tu trabajo.
Así no es. Trabajen y si Dios se lo pide, obedezcan. Pero si no, trabajen, pero pongan al Señor de primero en su vida, siempre. Que no sea el dinero. Como uno trabaja para qué, para ganar dinero. No, para vivir. ¿Entiendes? Pero si Dios te lo está pidiendo, es porque Él te va a sustentar. Pues yo no me voy a morir esto de hambre, entonces, estoy flaquito, te muerto de hambre, te más gordo que... Yo me voy a quedar a por mi comidita, gloria a Dios, porque Él me prometió y que es una verdad, hermano. ¿Ah? Y que eso es así. Y es una realidad. Por eso el Señor le dijo, no hay nadie que haya dejado a tierra, casa, familia, por mí, por mi nombre, que no reciba 100 meses más y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Sabes qué les pasó a ellos por dejarlo todo? Persecuciones. Lo que yo le expliqué bien. Pero ¿saben qué? Ellos se levantarán para recibir el reino. Dios va a probarnos, va a probar nuestro corazón, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Por qué es esto? ¿Quiénes eran los primeros? Los apóstoles de la iglesia del primer siglo. ¿Quiénes son los postreros? Nosotros, en este último tiempo. ¿Por qué seremos primeros? Porque prácticamente ellos, que están en el primer día, desde el primer día de la iglesia, han esperado mucho tiempo para la redención. Nosotros prácticamente vamos a, cuidado si nos morimos, nos vamos al arrebatamiento y entramos en el reino. Que aquellos como la viña, cuando salió el Señor a recaudar, le dio un denario y trabajaron todo el día y faltando una hora contrató a otro y le dio un denario también. Entonces los que habían trabajado todo el día se pusieron molestos. Oye, Señor, nosotros trabajamos todo el día, nos dieron un denario, y estos que trabajaban una hora, tú les das un denario igual que a nosotros. Y el Señor dijo, ¿por qué te molesta? Porque yo soy bueno. Si no es muy ilícito hacerlo con lo mío lo que yo quiero. Si yo puedo convenir yo contigo, un denario. Entonces, toma lo tuyo y vete. A este, yo quiero darle conforme. O sea, él no estaba siendo injusto, él cuadró con él, es un denario. Entonces, eso es lo que dice, los primeros serán postreros, los postreros primeros y los primeros postreros. En el sentido del tiempo de duración y del tiempo de esperanza. Así que Dios nos pide todo de Él, demos su corazón, démosle la vida, porque Él dio su vida por nosotros. Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Gracias a Dios por este tema. La semana que viene vamos a leer el capítulo 20 y está los obreros de la Biblia, porque yo le vengo diciendo. Este es el versículo que viene. Por eso viene con el mismo contexto. Hagan la tarea del capítulo 17, 18 y 19. Me la trae las 3 para la semana que viene, por favor. 17, 18, 19. Ajá, hagan. Y tienes que volver a leer y hacer todo eso, ¿ok? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos ha permitido de disertar tu palabra, aprender. Sabemos, Señor, que tú nos has dado todo, nosotros te hemos dado nuestro corazón, nuestra vida, para que sea nuestro Señor. Hágase tu voluntad con nosotros. Señor, nuestro corazón no está sujeto a nada de este mundo, Señor, sino a la voluntad de tu llamado. Señor, en el nombre de Jesucristo te damos gracias porque tú nos has prometido el reino. Sabemos que en la vida eterna heredaremos el reino, Señor. Yo te doy gracias por esta clase maravillosa. Llévanos también a nuestros hogares y bendice a los que nos escuchan por la internet, Señor. Sigue iluminando tu palabra. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén.